interacción de la célula con la matriz extracelular. La matriz extracelular, o llamada también MEC, le proporciona un microambiente a la célula y en ese microambiente realiza todas sus funciones la célula. Crece, se divide, o sea, prolifera, realiza, se estimula. Este microambiente sostiene a las células. Eso quiere decir que las células, cuando están en el tejido conjuntival, están adheridas a sus fibras, a su tejido conjuntival. También esta matriz extracelular le permite que pueda moverse la célula, almacena las sustancias como por ejemplo los factores de crecimiento, y la matriz extracelular o la matriz intersticial mantiene la arquitectura tisular. Y es muy importante en el proceso de la cicatrización de las heridas. Existen dos formas básicas, la matriz intersticial y la membrana basal. ¿Cuál es la diferencia? La matriz intersticial está presente en los espacios, se encuentra en los espacios extracelulares, rodeando a las células, y esta matriz intersticial no es nada más ni nada menos que el tejido conjuntival. Son las estructuras de soportes vasculares, las estructuras que forman el músculo liso, y la matriz intersticial es sintetizada por las células parenquimatosas, como por ejemplo los fibroblastos, que sintetizan fibras colágenas, esas fibras colágenas intersticial que se disponen como mallas, como enrejado de mallas. Estamos hablando del colágeno fibrilar tipo 3, del colágeno fibrilar tipo 2, tipo 1, que forman los diferentes tipos de tejido. Todos esa matriz intersticial es sintetizada por las células parenquimatos y una de ellas son los fibroblastos. Son componentes principales la colágena fibrilar y la colágena no fibrilar para la matriz intersticial. Entonces, está formada por elementos formes, que se llama colágena fibrilar, son fibrillas, y los elementos no formen, que no tienen forma, no son fibrilares, son de la consistencia de moco, de la gelatina, eso se dice, los elementos no fibrilares, que van a ir a rellenar los espacios de los elementos fibrilares o de esas mallas que se presenta por la colágena tipo 3, por ejemplo, cuando estamos hablando del tejido conjuntival. Ahora, ¿cuáles son las proteínas estructurales formes o fibrosas? Esas proteínas estructurales que tienen forma, que son fibrilares, tenemos a la colágena reticular y la elastina. Esta colágena reticular y la elastina son responsables para que los tejidos tengan fuerza de tensión, o sea, no se puedan jalar ni se puedan comprimir. Y cuando hablamos de las fibras elásticas, son las que le dan la elasticidad a los tejidos para que se contraigan, para que se elonguen. Los componentes amorfos está dado por una serie de sustancias que no tienen forma, que tienen el aspecto de moco, el aspecto de gelatina, repito, que tiene que rellenar los espacios que dejan estas fibras reticulares que se forman como enrejados, como una malla. Entonces esos espacios va a ir a rellenar estos componentes amorfos que tienen el aspecto de gelatina o de moco. ¿Cuáles son estos componentes amorfos? Los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y las proteínas adhesivas. Vayamos por los proteoglucanos. Están formadas, son como una especie de geles compresibles
son las responsables de la hidratación de los huesos adyacentes, le confieren resistencia a la compresión al cartílago articular y también son los reservorios de los factores de crecimiento, los proteoglucanos. ¿Dónde se almacenan entonces los proteoglucanos? Los factores de crecimiento en los proteoglucanos, en esa sustancia amorfa. Los glucosaminoglucanos, tenemos dos tipos de glucosaminoglucanos, el queratansulfato y conduitinsulfato. Estas sustancias presentan una carga negativa y porque tienen carga negativa atrapan moléculas de sodio o cationes de sodio. Y estas moléculas de sodio atraen agua. Entonces, esa es la forma de cómo estos glucosaminoglucanos son las responsables de lubricar los tejidos. Luego tenemos las glucoproteínas adhesivas. Estas glucoproteínas adhesivas, la función es que van a unir y van a conectar los componentes de la matriz extracelular, entre ellas va a conectar fibrila con fibrila, y la matriz extracelular también va a conectar con las células o también va a unir célula con célula, célula con la matriz extracelular o los mismos elementos entre matriz extracelular. Una de esas glucoproteínas adhesivas son las integrinas. Estas integrinas, ¿qué hacen? Unen a las células con la matriz extracelular. Eso es lo que hacen las integrinas. Son glucoproteínas adhesivas. Otra de las otras glucoproteínas adhesivas son la fibronectina. Esta fibronectina es un componente importantísima de la matriz extracelular intersticial. Está sintetizado o es sintetizada por varias células y dentro de ellos tenemos a los fibrocitos, los monocitos y las células endoteliales. ¿Qué función desempeña la fibronectina? La fibronectina tiene la función adhesiva, o sea, une el colágeno a la fibrina. Actúa como un andamiaje para el depósito de la matriz extracelular durante la angiogenia o durante los procesos de repitalización cuando se están curando las heridas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando hay una lesión en los tejidos, generalmente todos los elementos que se han lesionado se tiene que fagocitar, destruir y eliminar. Y esos espacios donde se han fagocitado, se han eliminado los tejidos necróticos, tienen que ser rellenadas con los componentes de la matriz extracelular. Entonces, esos componentes de la matriz extracelular, los mismos, las células del tejido conjuntival, como son, por ejemplo, los fibroblastos, como son los macrófagos, tienen que migrar hacia el lugar donde se ha eliminado el tejido necrótico y ese lugar se tiene que cicatrizar. Por eso es que migran los macrófagos para fagocitar y eliminar a los tejidos necróticos, migran los fibroblastos y cuando migran los fibroblastos van sintetizando fibras colágenas tipo 3, fibras colágenas tipo 4. Entonces, para que estas células migren, la fibronectina sirve como un andamiaje. La laminina es un elemento importante y es parte estructural de la membrana basal. Ahora, la laminina, cuando está formando la estructura de la membrana basal, va a modular la proliferación de las células epiteliales, la diferenciación y la motilidad, y también va a participar en la motilidad de las células. Sostiene y adhiere el epitelio a la membrana basal, o sea, las células epiteliales tienen que estar bien adheridas a la laminina y esta la sostiene y las adhiere a la membrana basal. Integrinas. Las integrinas, existen dos tipos de integrinas, la alfa y la beta. Son moléculas de adhesión celular, o sea que pertenecen al grupo de células de la CAM, moléculas de adhesión celular. Ahora, las integrinas
dentro de Lacan, aparte de que existan las integrinas, ya hemos dicho que las integrinas unen las células con los elementos de la matriz intersticial. También dentro de las moléculas de adhesión celular tenemos las caderinas, las selectinas, las inmunoglobulinas. Bien, hemos terminado con lo que son las moléculas de adhesión que adhieren la célula con la matriz intersticial o entre los componentes de la matriz intersticial. Vamos a ver ahora los elementos que son los elementos formes de la matriz intersticial. Estos elementos formes de la matriz intersticial son aquellos que tienen el aspecto de fibrillas. Ejemplo de aquellas, tenemos las fibras de colágeno. Y cuando hablamos de las fibras de colágeno, estamos hablando del colágeno fibrilar de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Este tipo de colágenos, 1, 2, 3 y 4, se encuentran en el tejido conjuntival, como por ejemplo el colágeno tipo 3 se encuentra en el tejido conjuntival donde descansan las células, donde se adhieren las células como los fibroblastos, donde se sostienen los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, la matriz intersticial. En cambio, la colágena tipo 1, tipo 2 se encuentra en los cartílagos, formando cartílagos y se encuentran en los huesos. Ahora, existen más de 30 tipos de colágeno fibrilar. Son fibrillas lineales que se encuentran en los huesos, tendones, cartílagos, en los vasos sanguíneos, en la piel, etcétera, etcétera, dependiendo si son colágeno tipo 3, tipo 2, tipo 4 o tipo 1. ¿Sí? Entonces, todos estos colágenos tipo 1, 2, 3 son las que van a estar, por ejemplo, la colágena tipo 3 está en el espacio intersticial, en la matriz intersticial, donde descansan las células. Bien. En las heridas es bien importante la presencia de este colágeno de tipo 3, especialmente del colágeno tipo 3. Cuando se están curando las heridas, cuando se está produciendo la cicatrización de las heridas, es importantísima la presencia del colágeno tipo 3. Dan fuerza. Ahora, este tipo de colágeno fibrilares tipo 1, 2, 3 y 5 le da fuerza tensional a los tejidos. Porque forman los enlaces cruzados. O sea, estas fibrillas, estos colágenos de tipo fibrilares, si no presentarían enlaces covalentes en sus enlaces cruzados, no tendrían la fuerza de tensión que le da a los tejidos. Entonces, ¿cuándo adquiere la fuerza de tensión estos tejidos? Cuando forman enlaces covalentes con la ayuda por la acción de la lisiloxidasa, que es una enzima, y con la participación de la vitamina C. Entonces, la lisilooxidasa y la vitamina C tienen que formar enlaces covalentes en la estructura de las fibras colágenas tipo 1, tipo 2, tipo 3, que están formadas por enlaces cruzados. Entonces aparecen los enlaces covalentes y esos son tejidos que van a tener la fuerza de tensión. La carencia de la vitamina C hace de que las paredes de los vasos sanguíneos, las membranas basales sean muy frágiles. Entonces los vasos sanguíneos se pueden romper y pueden sangrar fácilmente. Y también la cicatrización se va a realizar cicatrizaciones anormales cuando hay carencia de la vitamina C. Entonces es importante la presencia de la vitamina C para que los vasos sanguíneos sean fuertes, para que no se rompan y para que los procesos cicatrizales se realicen en buenas condiciones. Pueden haber defectos genéticos de la colágena de tipo fibrilar. Cuando hay defectos genéticos de la colágena de tipo fibrilar, entonces vamos a entrar a algunas patologías, por ejemplo, algunas enfermedades como la osteogenia imperfecta y el síndrome de
Ehlers-Danlos. Estas dos enfermedades se caracterizan porque ha habido un defecto genético en las colágenas de tipo fibrilar. Pasamos a ver aquellos elementos que es la colágena no fibrilar. Es esa colágena que no forma enrejado, sino que estamos hablando de esa colágena de tipo no fibrilar, que es más o menos laminado. Entonces, ese tipo de fibras colágenas es la 4 y la 7. Forma a la estructura de las membranas basales, o sea, son parte de la estructura de las membranas basales, son planas. O sea, la estructura de las membranas basales que separa el tejido epitelial del tejido conjuntival, o la membrana basal que separa a las células endoteliales del tejido conjuntival, esas son las membranas basales. Esas membranas basales estructuralmente están formadas por estas por este colágeno fibrilar, no fibrilar tipo 4, tipo 7, más la laminina. ¿Qué hacen estas estructuras? Regula la interacción con el colágeno fibrilar. Como no es fibrilar este colágeno, es plana, entonces va a interactuar con el colágeno fibrilar. El colágeno tipo 6 o tipo 4 proporciona fibrillas de anclaje a la membrana basal y están localizadas por debajo del epitelio escamoso estratificado. Quiere decir que la membrana basal del epitelio estratificado escamoso que se ve en la piel tiene abundante cantidad de colágeno tipo 4. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Otros elementos fibrilares tenemos la elastina. La elastina, en su estructura molecular, la elastina presenta un núcleo central. Este núcleo central está formada por una proteína que se llama elastina. Este núcleo, formada por esta proteína elastina, está rodeada por una malla de fibrilina. Ahora, los defectos de la síntesis de la fibrilina pueden causar anomalías esqueléticas y debilidad de la aorta, como se observa en el síndrome de Marfan. Entonces, nosotros vamos a ver, si tenemos un paciente con un síndrome de Marfan, seguramente vamos a tener nosotros defectos en la síntesis de la fibrilina, ¿no es cierto?, que nos va a causar estas anomalías esqueléticas y la debilidad de la pared aórtica. La elastina le proporciona a los tejidos recuperar su forma original después de que han sido comprimidos, han sido elongados, etc. Si lo comprimes, gracias a las fibras elásticas, van a retomar su longitud. Si jalas, si lo elongas, igual, dejas de jalar, van a retomar su tamaño normal los tejidos. Por este motivo se encuentra este tipo de elastina en gran cantidad. La elastina en las válvulas cardíacas se encuentra en gran cantidad, en todos aquellos tejidos que tienen la capacidad de poder dilatarse, contraerse. Y ahí están las válvulas cardíacas, los vasos sanguíneos, el útero, la piel, los ligamentos son los órganos, que los órganos son sometidos, todos esos órganos que son sometidos a elongación y a contracción. Ahí se encuentran bien desarrolladas estas fibras elásticas. Bien. Hemos hecho hasta ahora la composición bioquímico-molecular que hace estructura a las células. Hemos visto qué tipo de fibras, qué tipo de componentes bioquímico-moleculares están formando la matriz extracelular donde descansan las células, etcétera, etcétera. Ahora bien, las células en este su microambiente, en esa su matriz extracelular,
siempre está sometida a estímulos, ¿no es cierto?, que pueden nacer de la matriz extracelular, de su medio ambiente, o pueden nacer estos estímulos dentro de la misma célula. Estamos hablando de estos estímulos que son las señales que van a estimular a las células. Y tenemos que entender nosotros cómo se transmiten estas señales para estimular a las células. Ahora bien, estos estímulos pueden ser externos, pueden ser internos, y van a estimular a las células, y las células tienen que responder a estos estímulos. ¿Cómo responden? Creciendo, dividiéndose, realizando diferentes funciones, etcétera, etcétera, madurando. Entenderemos ahora cómo se realiza la transmisión de señales para estimular a las células. Existen diferentes tipos de señales a las que responden las células. Estas señales pueden ser físicas, pueden ser bioquímico-moleculares, que se generan fuera de la célula o dentro de la célula. Cuando estamos hablando fuera de la célula, estamos hablando de la matriz intersticial donde descansan las células. O dentro de la célula podría ser, qué sé yo, en el citoplasma, en algún componente intracitoplasmático, en algún componente estructural del núcleo, se pueden generar estímulos o señales. Estos estímulos pueden ser bioquímico-moleculares. Estas señales van a ir a repercutir o van a ir a actuar en unos receptores bien específicos. Estos receptores, todas las células tienen receptores de superficie que se encuentran en la membrana plasmática, o también hay receptores intracitoplasmáticas, algunas células. ¿Qué son los receptores? Son proteínas altamente especializadas para recibir estímulos. Entonces, esos son los receptores de las células, proteínas altamente especializadas para recibir estímulos específicos. Y esos estímulos específicos se llaman ligandos. O sea, si yo tengo una hormona que tiene que ir a actuar en un receptor, tiene que actuar en el receptor de hormona. No podría actuar en un receptor de tirosinosinasa, por ejemplo. Son muy específicos los estímulos con sus receptores. A esos estímulos se dice ligando de los receptores celulares. Ahora, ya les he dicho que los receptores se encuentran en la membrana celular y dentro del citoplasma celular. Bien, cuando se encuentran en la membrana celular, estos receptores son transmembrana. Tienen un dominio extracelular y tienen un dominio intracitoplasmático. ¿Sí? Intracelular. Cuando los receptores se ponen en contacto con sus ligandos específicos, existe una serie de modificaciones bioquímico-moleculares para que se estimulen. O sea, llega su ligando o el estímulo, reconoce el receptor su ligando o su estímulo y se activa. Y en esa activación se realiza una serie de modificaciones bioquímico-moleculares que son transmitidos desde la parte del dominio extracelular del receptor, va la información al dominio intracitoplasmático del receptor. Lleva la información. De acá, la información tiene que pasar a los segundos mensajeros que se encuentran en el citoplasma de las células, y estos segundos mensajeros, como el AMP cíclico, va a llevar la información al núcleo donde se va a hacer la transcripción nuclear. Y una vez que se hace la transcripción de la información, esa transcripción genética, entonces esa información de la transcripción genética que se produce en el núcleo va a llevar esa información al componente metabólico para que de ahí haya una respuesta de la célula frente a ese estímulo. Estos son los ligandos y sus receptores.
Los ligandos, les decía que son los estímulos, que pueden ser físicos, pueden ser bioquímico-moleculares, etcétera, etcétera. Miren, esta es una célula, esta es su membrana celular, su membrana plasmática, el espesor de la membrana plasmática, y miren la cantidad de receptores que hay. Diferentes tipos de receptores. Y si ustedes ven este receptor, es transmembrana, atraviesa toda la membrana y tiene un dominio extracelular y tiene un dominio intracitoplasmático. Si hay estímulos que se generan fuera de la célula en la matriz intersticial, entonces ese estímulo tiene que ser muy específico. Miren aquí, este estímulo es específico para este receptor que está recibiendo como si fuera una B. Si este fuera redondito, como está aquí, o tendría esta forma, no podría ser su ligando de este. Por eso que les digo, los ligandos son específicos para cada receptor. Este es su dominio extracelular, entonces reconoce este receptor a su ligando, se estimula, se abre su canal transmembrana y se produce una serie de transformaciones bioquímico-moleculares. Aquí, por ejemplo, está en el dominio intracelular. Aquí, por ejemplo, en este dominio intracelular, miren cómo se está desprendiendo por la activación una cadena de fósforos. Acá es otro tipo, este es otro tipo de estímulo, de receptor. Esto es receptor tirosina sinasa, no receptor. En cambio, este es un receptor tirosina sinasa, que quiere decir que su ligando es diferente a esta. Aquí puede haber, los ligandos de esta puede ser el factor de crecimiento fibroblástico, por ejemplo. Ese es el que va a actuar aquí. Entonces, este receptor la va a reconocer y se va a activar, se va a estimular, se va a abrir el conducto por una serie de transformaciones bioquímico-moleculares, pasando la información a la porción intracitoplasmático, y ahí va a producirse una serie de transformaciones bioquímicas, como están viendo aquí. Utiliza después estas informaciones, segundos mensajeros que se encuentran como esta, por ejemplo, el AMP cíclico es un segundo mensajero que se forma a partir de la estimulación de estos 7 receptores transmembranas acoplados a la proteína G. Entonces, cuando se estimula por ejemplo, este es otro tipo de receptor. Este es un factor de crecimiento. Este es el factor de crecimiento, otro tipo de factor de crecimiento, que solamente es reconocido. Me parece que este factor de crecimiento es factor de crecimiento transformante beta. Entonces, es reconocida por estas 7 proteínas transmembrana acopladas a la proteína G, con una porción extracitoplasmática y intracitoplasmática, se activan, y cuando se activa en la porción citoplasmática convierte el ATP en AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y este segundo mensajero va a llevar la información al núcleo para que se haga la transcripción genética. Y así, acá tenemos una hormona, ¿no es cierto? Las hormonas tienen receptores específicos que se encuentran. Miren, este receptor, por ejemplo, no está en la membrana, no es transmembrana, es un receptor intracitoplasmático. Entonces, las hormonas pueden atravesar, ¿no es cierto? Utilizando un medio de transporte, ¿no es cierto? Atraviesan la membrana, entran dentro de la célula, en su citoplasma encuentran a su receptor, se une a su receptor y miren cómo receptor y su ligando penetran al núcleo para que en el núcleo el código genético haga la transcripción de la información. Y el resultado, esa transcripción de la información va a ir al componente metabólico, y en el componente metabólico se va a realizar una serie de transformaciones bioquímico-moleculares. Por ejemplo, si esta fuera un músculo, entonces necesita que ese músculo se mueva, entonces en esa transcripción de la información genética le va
autorizar al retículo endoplásmico liso que libere calcio para que se eleven los niveles de calcio en el citoplasma y para que la actina y la miosina puedan deslizarse sobre la desmina y de esa manera hacerse contracción y relajación del músculo, contracción y relajación del músculo. Entonces, está respondiendo a los estímulos la célula, responde de diferente manera. Y aquí tenemos otro tipo de receptores que son los receptores Notch. Como verán, acá este receptor Notch se está poniendo en contacto con el otro receptor Notch, ese es su diana. Ese es su diana. Entonces, se está poniendo en contacto con el otro receptor Notch de otra célula. Entonces se activa, se desprende y esa va a entrar al núcleo para que se haga la transcripción de la información, transcripción genética y la célula pueda responder a la exigencia de este subligando con su receptor. Y ahí está, tenemos los receptores Fritz, los receptores Wundt, etcétera, etcétera, que son diferentes tipos de receptores con sus diferentes ligandos muy específicos. Y esos van a repercutir en el núcleo, y en el núcleo se encuentra el ADN donde están los genes y esos van a hacer la transcripción genética y de la transcripción genética va a mandar esa información al citoplasma y ahí se va a realizar todas las funciones de respuesta frente a los estímulos. Pasos de la transmisión de señales extracelulares. Capturan la señal por el receptor. Está hablando de este receptor tirosina sinasa. Este es el receptor tirosina sinasa. Y en este otro, este es el receptor tirosina sinasa. Primer paso, captura a su ligando. Captura la señal, su ligando, el receptor tirosina sinasa. Se estimula y hay apertura del canal. Se abre el canal para los iones de calcio y los factores de crecimiento. Miren, te está diciendo que este receptor tirosina sinasa va a responder a los factores de crecimiento y al calcio. Entonces, esos son sus ligandos. Se abre, ¿no es cierto? Apertura, dice, apertura del canal iónico. Activación de la proteína reguladora asociada a la guanina difosfato. Ahí está. Acá. Se produce la activación de la proteína reguladora asociada a la guanina difosfato. Activación de la proteína endógena asociada a la sinasa. Me refiero aquí. Asociada a la sinasa. Interna y es eso. Iniciación de la proteólisis o estabilización de la proteína que activa el factor de transcripción en el núcleo. Todos los pasos aquí. Primero, estimulación, apertura del canal, estimulación de la parte intracitoplasmática y luego llega la información al núcleo. Bien, esta es la activación de los receptores por sus ligandos específicos. Acá vamos a hablar del receptor de la tirosina sinasa. Esta es la membrana y este es el receptor de la tirosina sinasa. Esta. Receptor de tirosina sinasa. Está mejor. Ahí está. Tiene una porción extra, un dominio extracelular, su canal transmembrana y un dominio intracitoplasmático. ¿A qué tipo de factores? A los factores de crecimiento va a responder este receptor de tirosina sinasa. Ahí están los factores de crecimiento. Y miren, ahí está, se une, dice. ¿Cuál es su ligando? El factor de crecimiento epidérmico y la insulina. Esos son sus ligandos, estos receptores solo van a reconocer a estos y se dice ligando. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a estimular, se va a abrir el canal con la participación de los iones de calcio y en la porción intracitoplasmática, en el dominio intracitoplasmático va a haber una dimerización y fosforilación de los residuos de tirosinas de los receptores, estos. Dimerización y fosforilación de los residuos de la tirosina, del receptor. ¿Eso qué va a hacer? Va a repercutir en la proteína
hay una proteína puente que está uniendo la porción intracitoplasmático del receptor con otra proteína que es la RAS. Entonces, se estimula la porción intracitoplasmático y a través de esta proteína puente que va a tener que activar a la RAS inactiva. Entonces, esta es una RAS inactiva, ¿no es cierto?, que está muy adherida a la guanina difosfato. Entonces, cuando se activa, ¿qué va a hacer? Ahí está, se activa la RAS y la guanina difosfato se convierte en guanina trifosfato. Entonces, todo esto y la RAS activa va a actuar sobre la RAP, que son proteínas, sobre la MAP, que son proteínas, sobre la P13, la PI3K, ¿no es cierto? Y todos estos son proteínas que tienen que llevar la información hacia el núcleo, activación de la transcripción. Entonces, van a activar la transcripción de la información, ¿no es cierto?, ¿y qué va a hacer? Como está actuando el factor de crecimiento epidérmico, entonces va a decir que tiene que crecer esta célula y por lo tanto tiene que regresar o tiene que entrar al ciclo celular, donde tiene que crecer para dividirse, etcétera, etcétera. Y esa es la manera de responder de esta célula a este factor de crecimiento, entrando al ciclo celular. Ahora bien, la mutación de la RAS, la mutación de la RAS causa demora en la hidrólisis de la, si se mute esta, no va a poder haber la hidrólisis de la guanina difosfato a guanina trifosfato. Entonces va a haber aumento de las señales, se van a aumentar las señales de la proliferación celular. Aumenta las señales de la proliferación celular. Si aumenta las señales de la proliferación celular, va a haber una alteración en el ciclo celular de esta célula. ¿Sí? Los 7 receptores acoplados a la proteína G, que es esta, 7 receptores acoplados a la proteína, a la proteína G, realiza una función similar que los receptores de tirosina sinasa. Por eso es que hay otro tipo de factores de crecimiento. Aquí estamos hablando del factor de crecimiento epidérmico. En los 7 receptores acoplados a la proteína G van a actuar otro tipo de receptores o de factores de crecimiento. Factor de crecimiento fibroblástico. Entonces esas van a ir a actuar como sus ligandos en el receptor y estimula la AMP cíclico. Sabemos muy bien, miren, perdón. Perdón. Aquí está. Miren, cuando estos 7 receptores acoplados a la proteína GC estimula, miren, el ATP se convierte en AMP cíclico y este es un segundo mensajero. Este actúa como un segundo mensajero. Entonces, la información va a llevar hacia el núcleo. Ahí está, los receptores. Estimula el AMP cíclico que actúa como un segundo mensajero intracitoplasmático que lleva la información hasta el núcleo y la respuesta celular es la liberación de calcio del retículo endoplásmico rugoso. Miren cómo este tipo de receptores, los 7 receptores transmembranas acoplados a la proteína G, tiene mucho que ver con la liberación del calcio del retículo endoplásmico rugoso. Cuando se libera el calcio del retículo endoplásmico rugoso, ¿cuál va a ser la acción que va a realizar esa célula? Puede ser que realice pseudópodos. ¿Por qué? Porque se van a aumentar los niveles de calcio dentro del citoplasma y cuando se aumentan los niveles de calcio dentro del citoplasma hay una rearticulación del citoesqueleto de la célula. Entonces, esa reorganización del citoesqueleto de la célula va a hacer de que se formen pseudópodos cuando estamos hablando de los macrófagos.
De esa manera puede englobar o puede receptar o puede moverse los macrófagos. Pero también si estamos hablando del músculo, ahí también existe aumento de los niveles de calcio porque es liberada del retículo endoplásmico liso. Se aumentan los niveles de calcio dentro del citoplasma de las células y cuando es en el músculo, entonces la actina y la miosina se van a acercar, se van a alejar, se van a acercar, se van a alejar, siempre deslizándose sobre la desmina, que es la proteína, es una proteína intermedia específica de los músculos, y de esa manera se realiza la contracción y la relajación, contracción y relajación. Entonces, así va a responder a esta célula cuando estamos hablando de ese tipo de receptores. ¿Qué es la MAP? Sinasa. Es una proteína sinasa activada por mitógeno. Participa en la transmisión de señales que nacen en los receptores específicos de los factores de crecimiento que se encuentran en la membrana plasmática. Y estos receptores en estos receptores actúa el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento fibroblástico. Las quimiosinas. ¿Qué son las quimiosinas? Las quimiosinas son los ligandos que actúan en los 7 receptores, en los 7 segmentos transmembranas ligadas a la proteína G. Luego pasan la información, ahí está, al segundo mensajero, MP cíclico, y este lleva la información al núcleo donde se realiza la transcripción de la información y la célula responde elevando los niveles de calcio y la célula forma sus pseudópodos o si es músculo se puede contraer y relajar. Las ciclinas y las sinasas dependientes, las sinasas y las ciclinas dependientes de ciclinas regulan el ciclo celular en el núcleo. Ustedes saben muy bien que hay proteínas que son sinasas, que son ciclinas, y estas son las que van a controlar el ciclo, el ciclo celular en el núcleo, para que esa célula pueda entrar en todo el ciclo celular, pueda crecer, pueda dividirse, etcétera, etcétera. Todo ese crecimiento y división de las células está controlada por ciclinas y sinasas, que son proteínas controladoras del ciclo celular. Bien, ¿cuáles son estos factores de crecimiento que estimulan a las células? Y cuando son estimuladas las diferentes células, entonces se realizan sus funciones. Aquí está los factores de crecimiento, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante alfa, también hay el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento hepatocitario, el factor de crecimiento endotelial, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento se pueden almacenar en la matriz intersticial. Y cuando la célula tiene que ser estimulada, entonces se ponen activas estos factores de crecimiento, se van a poner activas y van a ir a estimular a los receptores de superficie específico de las células para que esas células respondan, creciendo, dividiéndose, madurando, qué sé yo. ¿Quiénes forman estos factores de crecimiento? Macrófagos, aquí tenemos los macrófagos, los queratinocitos, los fibroblastos, las células mesenquimatosas, plaquetas, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven, la mayoría de estos factores de crecimiento son formados por los macrófagos. Pero eso no quiere decir que las células epiteliales, las células mesenquimatosas como los fibroblastos no sintetizan y forman factores de crecimiento. También sintetizan y secretan factores de crecimiento, todas estas células. Y la función de cada una de este factor de crecimiento epidérmico. Es un mitógeno para los queratinocitos y los fibroblastos. Estimulan la migración de los queratinocitos y la formación de tejido de granulación. Miren, el factor de crecimiento epidérmico tiene mucho que ver en la formación del tejido de granulación cuando las heridas se están curando. Y así sucesivamente tenemos los factores de crecimiento, qué células las sintetizan y qué funciones desempeñan.